Bien, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Gonzalo. ¿Todo tranqui? Sí. Hoy estuvimos con problemas de llamado de todo tipo, por eso estábamos ahí esperando a ver qué pasa. Bueno, nos quedan 8 minutos para empezar hoy la columna sobre ciencia. Vos sos doctora en el CONICET, ¿no es así? Sí, soy doctora en Ciencias de la Salud, en realidad me recibí de Bioquímica y ahora soy investigadora de CONICET, sí. Perfecto, vamos a empezar con lo principal, porque yo estaba haciendo el ejercicio cuando ya confirmamos que íbamos a hablar con vos, el ejercicio de qué es la ciencia, y la verdad es que no encontré una definición rápida, capaz que me pasa a mí solamente, ¿no? Pero no encontré una definición rápida de lo que es la ciencia. Bueno, así muy rápidamente, la ciencia es conocimiento, ¿sí? Es producción del conocimiento. Es decir, a vos, Gonzalo, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te digo la palabra ciencia? ¿Qué te imaginas? Y la verdad es que me imagino así, tubos de ensayo y esas cosas, por ese lado voy. Bien, bueno, esa es la imagen más típica que uno se le ocurre cuando le nombran la palabra científico o científica, ¿no? Un laboratorio, guardapolvo, lentes, tubo de ensayo, tal cual. Claro. Pero esa es una de las clases de ciencia, ¿no? Con eso producimos conocimiento en ciencias biológicas, por ejemplo, ¿sí? Sí. No sé, vacunas, ¿no? Con lo que pasó con COVID. Sí. Bueno, la producción de vacunas y la investigación en los ensayos clínicos de vacunas se hacían, las primeras partes de los ensayos, en un laboratorio. Pero también tenemos otras ciencias, ¿no? Ciencias sociales, por ejemplo, las económicas, las políticas, tecnología, hoy por hoy, ¿no? Que es tan importante la tecnología hoy por hoy porque al ritmo en que está creciendo. Entonces, ciencia va a ser construir conocimiento en cualquiera de esas áreas. Sí. Y no sé si ahí con eso te respondo así rápidamente cuando a uno se le ocurre la palabra ciencia, diga conocimiento y bueno, y ahí estamos encaminados. Sí. Pero aparte la ciencia tiene un método. Sí, tiene un método. Exacto, o sea, vieron que, no sé si se acuerdan del colegio cuando estudiábamos el método científico, sí. Pero implica observar, ¿no? ¿Qué pasa en la naturaleza? ¿Por qué? No sé, por ejemplo, ¿por qué llueve? Bueno, hoy por hoy son cosas que uno ya no se pregunta porque ya se probaron, ¿sí? Se experimentaron. Claro. Se construyeron hipótesis que serían como esas afirmaciones que decimos, bueno, a ver, está lloviendo por tal y tal cosa, porque la presión es tal cosa, porque se forman tales nubes, ¿sí? Todo eso uno ya lo sabe, porque por suerte la ciencia avanza muy rápidamente desde que se empezó a utilizar el método científico. Sí. Pero también es importante recalcar que obviamente la ciencia es humana y entonces también tiene errores. ¿Sí? Claro. Mira, vos sabés que justamente cuando recién hablabas pensaba eso, que también cuando digo qué es la ciencia, se me viene a la cabeza exactitud. Sí, y no es tan así, ¿sí? Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo muy rápido. En la pandemia, ¿se acuerdan cuando al principio nos decían que no teníamos que usar barbijos? ¿Sí? Claro. Nos decían quienes, los científicos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y después, a medida que fueron pasando los meses, se recomendó el uso de barbijos. ¿Se acuerdan como de esa dicotomía un poco de, bueno, al principio no, después sí? Después empezaron a circular fake news, ¿no? Desinformación en torno a que, bueno, entonces la Organización Mundial de la Salud no sabe nada porque nos está diciendo primero una cosa y después la otra. Y eso es ver actuar a la ciencia en tiempo real. La ciencia tiene errores porque junta más evidencia, junta más resultados y puede cambiar ese resultado, ¿sí? Eso mismo que al principio por ahí nos recomendaban no usar, después se dieron cuenta, en base a la evidencia y a lo que estaba pasando con la pandemia, que se transmitía el coronavirus, por ejemplo, por gotitas muy chiquititas, por aerosoles, en lugares cerrados, y bueno, entonces nos recomendaban empezar a usar barbijos. Exacto. ¿Está? Pero eso es ver actuar a la ciencia, así actúa la ciencia a todos los niveles. Sí, en el momento. Exacto, y va juntando evidencia, ¿sí? Va juntando, y eso, entonces alguna recomendación, por ejemplo, algún resultado, puede cambiar o no, o puede ser reafirmado. En el caso de los barbijos, se cambió, ¿sí? O lo mismo con las vacunas. Digamos, en los ensayos clínicos se vieron que eran eficaces y después en el mundo real se confirmó eso, ¿sí? Se confirmó que eran muy buenas todas las vacunas que usaron. Así que así actúa la ciencia, ¿no? Como con errores, como cualquier actividad humana. Sí, lógico. Y bueno, pero después, al fin y al cabo, nos va dando como resultados en algunos aspectos de la vida, ¿no? Como que en todo lo que vemos, ustedes se van a dar cuenta que hacen ciencia. Claro. Vos, con el tema de la pandemia, justo que la nombraste, ¿vos estuviste en estudios o no fue para tu lado eso? No, mira, yo hice diagnóstico de COVID, colaboré como bioquímica, digamos, colaboré en el diagnóstico de COVID,
No participé en ningún ensayo porque nosotros no hacíamos, no trabajamos con virus, ¿sí? Claro. Las personas que se ocuparon en vacunas eran las que específicamente trabajan en vacunas, y a nivel mundial, muchos por ahí que ya tenían desarrollado alguna plataforma vacunal, y bueno, aprovecharon para empezar a trabajar en una vacuna contra el COVID, ¿no? Sí, pero bueno, vos imagino que tendrás conocidos, o cuando ibas viendo las noticias, más o menos sabías un poco más de lo habitual de lo que se decía, o tampoco sí, nada, sí, o estabas muy perdida porque el tema de la pandemia, a ver, ninguna pandemia ya es nueva a esta altura, pero sí este tipo de pandemia. Sí, no, pero es verdad que nosotros al principio trabajábamos con un equipo de contra la desinformación que se llama Ciencia Anti-Fake News, y nosotros al principio empezábamos a analizar toda la evidencia disponible, y las recomendaciones vimos que algunas fueron cambiando. Sí. Pero justamente por eso, ¿no? Porque la evidencia se estaba generando en el momento en que se estaba desarrollando la pandemia, ¿no? Y es muy difícil trabajar así también, porque corre, ¿no?, el tema de la gravedad del virus, ¿sí? Claro. De la enfermedad. Entonces, pero bueno, eso es hacer ciencia, ¿sí? O sea, sí. Es construir una hipótesis, decir, bueno, esto va por acá, junto evidencia, y después digo, bueno, por ahí no es tan así, o esto puede cambiar más adelante, o se reafirma lo que estábamos pensando, ¿sí? Sí. Eso es hacer ciencia en tiempo real. Perfecto. Bueno, hicimos una pequeña introducción. Hoy estuvimos cortos de tiempo por un problema de nosotros, pero el martes que viene vamos a hablar un poquito más largo y tendido, Ayelén, porque nosotros, ya te lo digo, te lo comento desde acá, desde la radio con Manu, te vamos a preguntar desde, obviamente, nuestra ignorancia. Espero que no sean preguntontas muchas de las que hagamos. Nunca una pregunta es una preguntonta, y más cuando se trata de comunicar ciencia. Así que bienvenidas sean. Perfecto. Bueno, Ayelén, muchísimas gracias por estos minutos, y el martes que viene hablamos un poquito más largo y tendido para que nos expliques. Ya empezamos a desarrollar ya los puntos que tenemos para ir hablando con vos en todo lo que dure esta columna martes a martes. ¿Dale? Dale, perfecto. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Ahí pasaba Ayelén, doctora científica en el CONICET. Así es, ¿no? Estoy en lo cierto. Perfecto, ahí está. Nosotros nos vamos despidiendo. No nos quedan más tiempo, ya estamos muy sobre